Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien porque hoy tenemos un tema que de verdad nos ha estado dando muchísimo de qué hablar. ¿Listos para sumergirse en un torbellino de romance, misterio y, por supuesto, ese toque de drama que tanto nos gusta? Porque hoy vamos a desvelar un secreto que muchos de ustedes me han pedido y que involucra a dos de los actores turcos más carismáticos y queridos de los últimos tiempos, Tension Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es, vamos a hablar del inicio, de cómo empezó todo este fenómeno, de esa chispa que encendió tantas pasiones y ahora, parece, ha generado un silencio, o una tensión. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco y emocionante. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que te enteres de todo. Ahora sí, vamos directo al grano. Cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, es imposible no recordar Erkencikus, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. ¡Qué novela, por favor! Esa serie no solo conquistó Turquía, sino que cruzó fronteras y nos robó el corazón a todos. La química entre Can y Demet era, y sigue siendo, algo de otro nivel. Era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse, ¿esto es solo actuación, o hay algo más? Y es que en cada escena, en cada mirada, en cada roce se sentía esa electricidad. Can con esa sonrisa arrolladora y su energía desbordante y Demet, con esa dulzura y ese talento innato, formaban una pareja que era un deleite para los ojos y para el alma. Sus personajes Candivit y Sanemein se convirtieron en nuestros favoritos, y sus idas y venidas, sus reconciliaciones apasionadas y sus momentos tiernos nos tenían al borde del asiento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, especialmente cuando la química es tan potente, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Y es que, ¿cómo no iban a hacerlo? Verlos juntos en pantalla era como ver magia, y el público, ávido de historias de amor que trasciendan la ficción, empezó a soñar con que esa conexión que veíamos en Erkencikus también existiera en la vida real. Y aquí es donde empieza la intriga, porque durante la emisión de la serie y poco después, hubo muchos indicios que alimentaron esa idea. Fotos juntos fuera del set, comentarios cariñosos en redes sociales, entrevistas donde se elogiaban mutuamente de una forma que iba un poco más allá del compañerismo profesional. Recuerdo perfectamente cómo en aquel entonces, cada aparición conjunta era analizada al detalle. Una simple foto sonriendo, un comentario amable en Instagram, un cruce de miradas en una alfombra roja, todo se convertía en noticia. Y nosotros los fans estábamos encantados con la idea. Ver a Can y Demet juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla, parecía el cuento de hadas perfecto. Se veía que se llevaban bien, que disfrutaban de la compañía del otro, y esa complicidad era contagiosa. Pero entonces el tiempo pasó, Erkencikus llegó a su fin, y la dinámica empezó a cambiar. Y aquí es donde entra la tensión, de la que hablamos en el título de nuestro vídeo. Poco a poco las apariciones conjuntas se fueron espaciando, los comentarios cariñosos se volvieron más escasos, y si bien nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica, el silencio que se instaló después fue en sí mismo bastante elocuente para muchos. De repente la pareja que parecía destinada a romper Internet con cada actualización, empezó a mantener una distancia más profesional. Lo interesante de todo esto es la forma en que el público reacciona. Cuando una pareja de actores tiene una química tan explosiva, y además hay indicios de que podrían estar juntos, los fans se vuelcan de una manera increíble. Se crea una comunidad, un deseo colectivo de verlos felices, tanto en la ficción como en la vida real. Y cuando esa dinámica cambia, cuando las señales se vuelven menos frecuentes o directamente desaparecen, surge la decepción, la confusión y, como decíamos, esa famosa tensión. Muchos se preguntan qué pasó. ¿Fue simplemente la presión mediática? ¿Se dieron cuenta de que la química de pareja era algo que funcionaba mejor en la ficción que en la realidad? ¿O quizás hubo algo más, un desacuerdo, un cambio en sus vidas personales que los llevó a tomar caminos distintos? La verdad es que en ausencia de declaraciones contundentes, el misterio se cierne sobre el tema. Y es este misterio, esta falta de respuesta clara, lo que a menudo genera más especulaciones que la propia información. Podemos ver cómo en el mundo de las redes sociales, cada detalle se amplifica. Un like que tarda en llegar, un comentario que suena un poco más formal de lo habitual,
una foto que ya no comparten, todo puede ser interpretado como una seña. Y es que cuando invertimos emocionalmente en una pareja, ya sea ficticia o real, nos volvemos detectives, buscando pistas en cada rincón digital. Y es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos figuras que mueven masas. Cada uno por su lado ha cosechado un éxito rotundo. Can ha seguido conquistando audiencias con proyectos internacionales, demostrando su carisma y su versatilidad. Y Demet, por su parte, ha continuado brillando en producciones turcas que han sido aclamadas mundialmente, consolidando su lugar como una de las actrices más talentosas y queridas. Ambos son profesionales excepcionales, y su legado en la televisión turca es innegable. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cuándo se rompió esa conexión, o si es que alguna vez existió más allá de la pantalla? Si recordamos las entrevistas de aquella época, era común que les preguntaran por su relación. Y sus respuestas, aunque a menudo evasivas, solían tener ese tono juguetón, esa complicidad que dejaba entrever que había algo más que una amistad. Hablaban de cómo se entendían muy bien, de lo fácil que era trabajar juntos, de lo mucho que se divertían en el set. Todo sonaba muy prometedor. Sin embargo, la vida en el ojo público es compleja. La constante exposición, las cámaras que apuntan en cada dirección, la presión de mantener una imagen, todo eso puede ser abrumador. Quizás simplemente decidieron que era mejor mantener su relación personal en la más estricta intimidad, o que la amistad era el camino más saludable para ellos. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Erkenci no solo fue un éxito de audiencia, sino que redefinió la comedia romántica turca para muchos espectadores internacionales. Y gran parte de ese éxito se debió a la energía que Can y Demet irradiaban. Verlos interactuar era un placer, una bocanada de aire fresco. Ahora, cuando se les pregunta sobre el otro, las respuestas suelen ser más cautas, más profesionales. No hay esa chispa de antes, ese tono íntimo. Y es ahí donde reside la tensión, que hoy venimos a desvelar. No es una tensión de conflicto abierto, sino más bien una tensión de lo que pudo haber sido, de lo que se percibía que era, y de lo que es ahora. Es el eco de una historia que cautivó a millones, y que ahora se presenta bajo una luz diferente, más reservada. Podríamos pensar en muchas razones para este cambio. La fama puede alterar las dinámicas, las vidas personales evolucionan, las prioridades cambian. Lo importante es recordar el legado que nos dejaron juntos. Las risas, los momentos de ternura, la pasión que vimos en pantalla. Eso nadie nos lo quita. Y es gracias a esa magia que hoy seguimos hablando de ellos, de su historia, y de cómo esa conexión inicial se ha transformado. En el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo un tema de fascinación. Y la de Can y Demet, por la intensidad de su trabajo juntos y por el cariño que generaron, se convirtió en una de las más comentadas. La transición de una aparente cercanía a un trato más formal es algo que siempre genera preguntas y debate. Así que, volviendo a nuestro tema principal, la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir, el inicio. El inicio fue una explosión de química, de conexión, de ilusión para los fans. El inicio fue la promesa de una historia de amor que parecía tan real que nos atrapó a todos. Y ese inicio, ese recuerdo, es lo que todavía flota en el aire cuando pensamos en ellos. La tensión actual no es tanto por un conflicto, sino por la ausencia de esa conexión tan visible que alguna vez compartieron y que nosotros, como audiencia, tanto disfrutamos. Es el misterio de lo que sucedió, o de lo que no sucedió, más allá de las cámaras. Es importante recordar que al final del día, son dos profesionales talentosos que nos brindaron momentos inolvidables. Su trabajo juntos en Erkenci dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de muchos espectadores. Y aunque el misterio de su relación en la vida real persista, su legado artístico permanece intacto. Y hasta aquí nuestro desvelamiento del secreto, o más bien, de la tensión que rodea el inicio de la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia y de las reflexiones que hemos compartido. Siempre es fascinante analizar cómo la química en pantalla puede generar tanta expectación en la vida real. Para cerrar, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir buscando historias interesantes y a traerles el mejor contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más allá de la actuación? ¿Qué recuerdan de su química en Erkenci?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo absolutamente todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos desvelando secretos y analizando el mundo del entretenimiento, no olviden dejar un buen me gusta. Eso me ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, para que nuestra comunidad crezca aún más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más intriga. Hasta pronto.